él se convirtió en la maldición de romper la ley. Él no la rompió porque él es inocente, él es santo, él es justo, él no cometió pecado, pero nosotros sí cometimos pecado, nosotros sí fuimos infieles, nosotros como la novia o como el pueblo de Dios, debíamos tomar este vino, debíamos tomar estas aguas de maldición. Y en esta porción se estudian varios pasajes, ¿verdad? Varios mandamientos. Entre ellos se asignan las tareas de los levitas. ¿Está bien? Se asigna quién carga qué del Mishkan, del tabernáculo. Las cortinas, las tablas, las estacas, las cuerdas. Nada de yo pensé que tú lo ibas a hacer. Aquí la santidad se ve en la logística. Es decir, todo lo que... Hay unos mandamientos muy, muy específicos. Vamos a mirarlos por ahora brevemente. En números. Aquí tenemos lo que son algunos de esos deberes. Dice aquí los deberes de los hijos de Gersón. ¿Está bien? Dice que se hizo un censo, ¿verdad? En los hijos de Gersón por sus casas paternas según su familia. Entonces se van a contar desde los 30 hasta los 50 años de edad. Y ellos, dice, y este será el ministerio de las familias de los gersonitas para servir y transportar. Ellos iban a cargar las cortinas del tabernáculo, de la tienda de reunión, con su cubierta, la cubierta de piel, el velo de la entrada, las cortinas del atrio, ¿verdad? Este grupo de levitas se iban a encargar de esa parte. Tenemos otro grupo de levitas que son los hijos de Merari. ¿Está bien? Recuerden que los levitas se encargan de servicio en el tabernáculo. Y aquí, de todos los levitas, hay un grupo que son los hijos de Gersón, los hijos de Merari. ¿Está bien? Y los de Merari, dice aquí, su responsabilidad es las tablas del tabernáculo, las barras, las columnas, sus basas, las columnas alrededor del atrio y sus basas, las estacas, las cuerdas. Cada uno tenía una responsabilidad. ¿Está bien? Y aquí se hacen las cuentas según todos los levitas, ¿verdad? Que van a estar sirviendo, los hijos de Gersón, los de Merari, los de Aarón. Recuerden que los hijos de Aarón son los que se van a encargar del sacerdocio. ¿Está bien? Aarón es levita, pero los hijos de Aarón son los que van a estar en lo que tiene que ver con el sacerdocio. Tenemos unos mandamientos acerca de la pureza, ¿verdad? Dios nuevamente establece la importancia de alejar a aquellos que están ritualmente impuros, que tenían la lepra o un flujo o habían tenido contacto con un muerto. Bien, no es humillar a la persona, sino enseñarles que la presencia de Dios requiere orden, cuidado, santidad, que es todo lo que venimos hablando en el libro de Levítico. También tenemos unos mandamientos acerca de la restitución por la culpa, que ya lo hemos hablado. Vamos a mirar eso por ahí. La restitución, dice entonces Jehová le dice a Moisés, habla a los israelitas y dile, el hombre o la mujer que cometa cualquiera de los pecados de la humanidad, actuando pérfidamente contra el Señor, y esa persona es culpable, entonces confesará los pecados que ha cometido y hará completa restitución por el daño causado. Añadirá un quinto y lo dará al que él perjudicó. Esto recuerdo que lo habíamos estudiado anteriormente, ¿verdad? Que cuando una persona le comete algún daño, pues tenía que añadirle, ¿verdad? Restituir y añadirle. Dice aquí, pero si la persona no tiene pariente a quien se le haga restitución por el daño, la restitución hecha por el daño debe ir al Señor, para el sacerdote, además del carnero de expiación, con lo cual se hace expiación por él. La restitución de la culpa. También tenemos lo que es la prueba de la sotá, los celos y la sospecha de infidelidad. Esto es un pasaje difícil y sensible. En el mundo antiguo, este marco buscaba frenar la violencia por los celos y someter el asunto a un proceso en el santuario, en vez de linchamientos domésticos. La Torá trata un caos humano real, celos, honor, sospechas, y los mete bajo responsabilidad comunitaria. El voto del Nazareo. Ok, hoy yo quiero que podamos leer sobre este pasaje, ¿está bien? Es un tema que es un poquito, ¿sabes? Hay que analizarlo con una mentalidad, ¿verdad? Como estando en los zapatos de estas personas. Es un tema muy, muy fuerte, pero vamos a leerlo. Luego tenemos el voto del Nazareo. Una persona se consagra por un tiempo. Evita vino, uva, no se corta el cabello, evita impureza por muerto. Es un modo
es un modo concentración espiritual. No es para presumir, es para disciplinar deseos y apartarse para Dios. Bien, este lo vamos a ver también con relación al apóstol Pablo y el Nuevo Testamento. Luego del voto está la bendición sacerdotal, ¿verdad? Esta es una bendición muy famosa y popular, que es donde se establece dice que es para poner el nombre de Dios sobre el pueblo. Ese lo podemos leer ahora brevemente. Dice, el Señor le dijo a Moisés, habla a Aarón, a sus hijos, y dile, así bendecirán a los israelitas. Y les van a decir, el Señor te bendiga y te guarde. Recordemos que el Señor realmente es el nombre, que es Jehová, Adonai, Yud-Hei, Vav-Hei. Dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Shalom. Dice, así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Es una declaración profética para invocar el nombre del Señor sobre su pueblo. ¿Está bien? Esta frase, invocar el nombre sobre los israelitas, es una frase muy poderosa, ¿verdad? Porque tiene que ver con entender la presencia de Dios. Y obviamente su nombre significa el que fue, el que es y el que vendrá. Es una bendición profética muy hermosa, muy bonita, que en mi congregación, ¿verdad?, la ponemos en práctica. Y es algo que Dios nos manda, ¿verdad?, de alguna forma para bendecir a nuestra familia, ¿verdad? Usted puede hacerlo sobre su familia, sobre todo el que usted quiera, usted le declara la bendición. Y finalmente tenemos unas ofrendas de los líderes de las 12 tribus, que dura 12 días. Cada príncipe trae la misma ofrenda repetida una y otra vez. ¿Por qué repetir? Para enseñar que cada tribu cuenta igual. Misma honra, mismo valor, mismo acceso. Acabamos de leer lo que es el resumen de toda esta porción. Este mandamiento es un ritual que es muy incómodo, pero vamos a leerlo, vamos a abrir, ¿verdad?, nuestros ojos a lo que está escrito y pedirle al Espíritu que nos ayude a entender esto y a interpretar ciertas similitudes dentro de lo que vamos a ver acá. Dice, Adonai, el Señor, le dijo a Moisés, habla a los israelitas y dile, si la mujer de alguien se desvía y le es infiel, teniendo relaciones carnales con otro, sin que su marido se dé cuenta, ni sea descubierta, aunque ella se haya contaminado y no haya testigo contra ella, ni haya sido sorprendida en el acto mismo, y un espíritu de celo viene sobre él, sobre el esposo, y el esposo tiene celos de su mujer, dice, habiéndose ella contaminado, habiéndose ella contaminado, ¿está bien? O, aquí viene entonces la otra parte, la otra opción, o si viene un espíritu de celos sobre él y tiene celos de su mujer, no habiéndose ella contaminado, ¿está bien? Este proceso que vamos a leer ahora dice que se puede llevar a cabo en dos posibilidades. Que el hombre tenga celo, ¿verdad?, y ella se haya contaminado, o que el hombre tenga celo y que ella no se haya contaminado. Eso es básicamente lo que acabamos de leer. Si el hombre experimenta eso, dice que tiene esos celos, ¿qué tiene que hacer? Dice, el hombre llevará a su mujer al sacerdote y llevará como ofrenda por ella 2.2 litros de harina de cebada. No derramará aceite sobre la ofrenda, ni pondrá sobre ella incienso, porque es una ofrenda de cereal de celos. Una ofrenda memorial de cereal, un recordatorio de iniquidad. Dice, el sacerdote hará que ella se acerque y la pondrá delante del Señor. Y el sacerdote tomará agua santa en una vasija de barro y tomará polvo del que está sobre el piso de tabernáculo y lo pondrá en el agua. Luego, el sacerdote hará que la mujer esté delante del Señor y descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá en sus manos la ofrenda memorial de cereal, que es la ofrenda de celo. Y en la mano del sacerdote estará el agua de amargura que trae maldición. Dice, entonces el sacerdote hará que ella pronuncie un juramento y dirá a la mujer, si ningún hombre se ha acostado contigo y si no te has desviado a la inmundicia, estando sujeta a tu marido,
sé inmune a esta agua de amargura que trae maldición. Pero si te has desviado estando sujeta a tu marido y te has corrompido y otro hombre que no es tu marido se ha llegado a ti, entonces el sacerdote hará que la mujer jure con el juramento de maldición y el sacerdote dirá a la mujer: el Señor te haga maldición y juramento entre tu pueblo, haciendo el Señor que tu muslo se enjute y tu vientre se hinche. Y esta agua que trae maldición entrará en tus entrañas y hará que tu vientre se hinche y tu muslo se enjute. Y la mujer dirá: amén, amén. Entonces el sacerdote escribirá estas maldiciones en un rollo y las lavará en el agua de amargura. Después hará que la mujer beba el agua de amargura que trae maldición para que el agua que trae maldición entre a ella para causar amargura. Y el sacerdote tomará la ofrenda de cereal de los celos de la mano de la mujer y mecerá la ofrenda de cereal delante del Señor y la llevará al altar. El sacerdote tomará un puñado de la ofrenda de cereal como su ofrenda memorial y la quemará en el altar. Y después hará que la mujer beba del agua. Cuando le haya hecho beber el agua, sucederá que si ella se ha contaminado y ha sido infiel a su marido, el agua que trae maldición entrará a ella para producir amargura y su vientre se hinchará y su muslo se enjutará. Y la mujer vendrá a ser una maldición en medio de su pueblo. Pero si la mujer no se ha contaminado y es limpia, quedará libre y concebirá hijos. Esta es la ley de los celos. Cuando una mujer que esté sujeta a su marido y se desvíe y se contamine, o cuando un espíritu de celos venga sobre alguien que esté celoso de su mujer, entonces hará que la mujer se presente delante del Señor y el sacerdote aplicará a ella toda esta ley. Además, el marido quedará libre de culpa, pero la mujer llevará su culpa. Yo recuerdo la primera vez que yo leí este pasaje, fue muy fuerte, ¿verdad? Para ustedes, si es la primera vez que lo leen, pues puede que de momento les cause una impresión muy fuerte, ¿verdad? Bien bizarra, a lo mejor, con todas esas descripciones y todas esas cosas que aparecen ahí. Y es que, mis hermanos, no es algo nuevo entender que en tiempos antiguos la mujer tenía un rol, vamos a decir, un poco más oculto, un poco más protegido que en el tiempo presente. ¿Está bien? En el tiempo presente, las mujeres han tenido un rol y un desarrollo en la sociedad y una visión muy diferente, ¿verdad?, a lo que era en el pasado. Apenas en el siglo pasado, las mujeres lograron tener votos, ¿verdad? Las mujeres no podían votar por un presidente, por un gobernador. Muchas mujeres no podían trabajar en ciertos lugares o no es que no podían, pero simplemente no habían esas oportunidades. La mujer era vista de una perspectiva un poco más oculta, ¿está bien? Yo no voy a utilizar la palabra, yo no quiero utilizar la frase de que la mujer era aplastada ni nada de eso, porque no siempre la mujer fue aplastada. Hoy día existen hombres y mujeres aplastados por sus parejas, pero no quiero hablar de eso. Lo que quiero hacer énfasis es que la mujer tenía un rol muy, muy diferente al hombre. Y una libertad muy limitada. Sí, esa realidad de las diferencias de roles antes estaba muy visible. Hoy día es bastante invisible, ¿está bien? Siguen existiendo los roles del hombre y el rol de la mujer. Eso es bíblico, eso está ahí. Pero hoy día es muy invisible esa diferencia de roles, ¿está bien? Tenemos mujeres que trabajan 8 a 5 y levantan a toda una familia a ella. En el pasado eso no existía. Hace 200, 300 años atrás, olvídese que eso no existía. Hoy día sí, las mujeres tienen esa oportunidad que no es tan bonita, porque no es como que es algo bonito que una mujer le toque levantar a su familia sola. Pero bueno, entonces, en este contexto que estamos leyendo la Torá, por lo general el hombre era el que más estaba fuera de la casa trabajando, ¿está bien? Como podía estar en la guerra, podía estar en el tabernáculo, podía estar trabajando, ¿verdad? Y las mujeres
pues se quedaban, digamos que bastante tiempo, o las mujeres no, las parejas pasaban quizás algún tiempo en distancia, específicamente en las guerras, que a veces, ¿verdad? Los hombres iban a las guerras y estaban semanas o meses por allá, ¿verdad? Y ellos están allá matándose, las mujeres están acá cuidando a su familia. Y entonces se podía presentar este tipo de situaciones, donde el hombre llega luego de un mes, luego de 2 meses, sabe Dios cuánto tiempo estuvo, y entonces él podía entrar en ese espíritu de celo, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que esto no pueda pasar hoy. Hoy cualquiera puede experimentar un espíritu de celo, pero adentrándonos al contexto de lo que estamos leyendo, ¿está bien? En el contexto de lo que estamos leyendo. Dice, si este problema es tan y tan grave en el matrimonio, ¿sabes? Esto no es un mandamiento que se toma a la ligera. Esto es un mandamiento que realmente está ahí para prohibir la violencia. Porque ¿qué tan grave tiene que ser el problema que tú tengas que llevar a tu pareja delante de un sacerdote y se enteren todos los sacerdotes? Y, o sea, ¿qué tan grave debe ser el asunto? Esto no es un asunto menor, es un asunto muy, muy grave. Entonces, para evitar la violencia, para evitar que estos celos escalen a un acto muy terrible, Dios establece este mandamiento. Vamos a leer lo que nos dice por acá los sabios en el judaísmo. Bien, esto se llama la maldición o el mandamiento de la bebida amarga. Dice aquí que en hebreo es la sotá. Dice la sotá, voy a leer, es sin anestesia uno de los textos más incómodos de la Torá. Y precisamente por eso el judaísmo clásico lo rodea de condiciones, frenos y objetivos. No es un show de celo, sino un mecanismo de último recurso para cortar un incendio doméstico, cuando no hay pruebas concluyentes, pero sí una ruptura real de confianza. ¿Ven? Dentro del mismo judaísmo, ellos ven esto y dicen, esto es lo último que tú quieres hacer. No es como que, ay, tengo celos, la voy a llevar al sacerdote. ¿Sabes? Esto no es así. Esto es lo último que tú quieres hacer para probar o para sacarte de duda de que si tu pareja pues había sido infiel o no. Y dice aquí para cortar un incendio doméstico. En otras palabras, para evitar que hay, ¿verdad? Que las cosas se pongan peor. Ok, dice, la Torá describe un caso específico. El marido entra en ruach kiná, espíritu de celo. No hay testigo. Aún así, la situación está lo bastante contaminada como para que la pareja no pueda vivir normal, sin que la sospecha los destruya. Entonces, se hace un rito en el santuario. Se escoge agua santa en vasija de barro y polvo del suelo, una ofrenda de cebada y un texto con maldiciones que incluye el nombre divino, que luego se borra en el agua para que ella lo beba. En otras palabras, la Torá lo presenta como un veredicto bajo jurisdicción divina. Es una forma, mis hermanos, de uno como hacer un juramento delante de Dios de que estás diciendo la verdad. Si realmente tú eres honesto, pues a la primera tú lo dices, mira, sí fallé, hice lo que no tenía que hacer y no tenemos que pasar por todo esto. Pero si la persona es tan necia que quiere seguir hasta lo último, pues mira, que no tiene nada que temer. ¿Por qué? Porque el agua no te va a hacer nada. No hay maldición que vaya a caer sobre ti. Según la Mishnah y el Talmud, el judaísmo lo encierra con requisitos. ¿Está bien? Estas son las opiniones, ¿verdad? Dentro del judaísmo. Esto no es mandamiento. Simplemente los judíos dan su perspectiva. Dice, en la halajá rabínica no se activa por me dio mala espina. No es simplemente, tengo una sospecha y ya. Sino que debe existir una advertencia formal y testigos. A ver, es algo que es bien fuerte. Solamente, les comento algo, mis hermanos, solamente el que ha vivido una experiencia similar a esta en un matrimonio sabe lo que esto conlleva. Porque no es fácil la infidelidad, ni en el noviazgo y mucho menos en el matrimonio. No es fácil, es un tema muy, muy delicado y muy doloroso. Entonces, dice aquí, debe existir advertencia formal y testigo. La Mishnah y la Gemara discuten cuántos testigos se requieren, pero el punto es que hay un proceso formal.
hay una advertencia, hay un aislamiento, ¿sabes? Esto es algo que se trabaja y por último se requiere que se haga todo este ritual. No depende solo de la imaginación del esposo. ¿Cuál es el objetivo? La paz en el hogar. El objetivo es la paz en el hogar. El Talmud hace una afirmación famosa. La paz entre el esposo y la esposa es tan grande que Dios permite que su nombre sea borrado en el agua para restaurar la paz. Impresionante. Esto es una bomba teológica. El texto no celebra los celos, ¿está bien? Sino que intenta desactivar algo que si escala termina en violencia, divorcio caótico o vida en sospecha perpetua. La prueba no funciona si el esposo no está limpio. Mira qué interesante. Aquí viene el golpe de realidad rabínico. Si el marido no está libre de transgresión sexual, es decir, si el marido también tiene la suya y está haciendo las cosas mal, dice que las aguas no revisan a la esposa. O sea, si tú también juegas sucio, no uses el sistema para hacerte el justo. Interesante. Dice, codificación. Maimónides sistematiza todo esto. Maimónides es un judío muy famoso, un rabino muy famoso que estudiaba la Torá y pues tiene sus explicaciones de todo esto. Dice, ¿qué pasa si ella confiesa? Si se niega a beber, si el marido no quiere continuar, etcétera. En muchos escenarios, el resultado práctico es la separación o el divorcio. Y el ritual queda como último intento cuando la pareja quiere aclarar y reparar. Importante. El propósito dentro de todo es aclarar y reparar, no hacerle daño a la persona. ¿Por qué se dejó de practicar? ¿Verdad? Aquí se dice que cuando... Esto es bien interesante. Dice la Mishnah que cuando se multiplicó el adulterio, el rito de las aguas amargas cesó y atribuye su suspensión a Ramban Yohanan ben Zakkai. Además, sin templo o santuario, el procedimiento no se realiza. Mira qué interesante. Ellos dejaron de practicarlo porque aquí todo el mundo está fallando. Así que mejor vamos a ahorrarnos el trámite. Yo les quiero traer un paralelo, ¿verdad? Un paralelo de algo que puede aplicar. ¿Está bien? Yo no estoy diciendo que literalmente aplica, pero a mí me suena como que tiene sentido. ¿Está bien? Y es nuestro amado Yeshua, nuestro Salvador, porque dice Yeshua, dice la palabra que Yeshua recibió nuestro castigo, recibió nuestra maldición. Mira lo que dice en Gálatas 3. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Por qué? Porque nosotros venimos hablando desde un principio que Yeshua no rompió los mandamientos. Si Yeshua rompía la Torá, si él quebrantaba el mandamiento, él era pecador. Y si era pecador, no podía salvarnos. Sin embargo, él siendo inocente, recibió la maldición. ¿Qué es la maldición? La muerte, el castigo. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Yeshua, al ser colgado de un madero, él se convirtió en la maldición de romper la ley. Él no la rompió porque él es inocente, él es santo, él es justo, él no cometió pecado, pero nosotros sí cometimos pecado, nosotros sí fuimos infieles a nuestro esposo, a nuestro Dios, nosotros sí calificábamos para hacer todo este proceso. Nosotros como la novia o como el pueblo de Dios debíamos tomar este vino, debíamos tomar estas aguas de maldición. Sí se entiende el paralelo, ¿verdad? ¿Sabes? Si el esposo representa a Dios y representa a Yeshua y nosotros estamos representados como la novia, como el pueblo que él escogió, como la esposa, ¿quién es el que rompe los mandamientos? ¿Quién es el que falló? Yeshua no falló. Los que fallamos somos nosotros. Por ende, Yeshua puede decirnos a nosotros que nos tomemos el agua de la maldición de los celos. Yeshua puede hacer eso con nosotros. Él puede reclamarnos a nosotros y decirnos, vamos a hacer el proceso. Pero dice la palabra que él fue el que tomó nuestra maldición. Y tenemos aquí varios pasajes en el Nuevo Testamento donde tenemos a Yeshua que le dan a beber vinagre mezclado con hiel, que es una bebida amarga. No es la misma bebida, pero de alguna forma yo veo un paralelo ahí. Yeshua tomó de esta bebida amarga por nosotros. Dice aquí, después de haberlo probado, no quiso beberlo. Lo probó y dijo, no quiero esto.
Pero más adelante, cuando está en la cruz, dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dice: algunos de los que estaban allí decían al oírlo: está llamando Elías. Y al instante uno de ellos corrió, tomó una esponja y la empapó de vinagre, poniéndole una caña, le dio de beber. Nuevamente aquí tenemos a Yeshua bebiendo la bebida amarga. Repito, no necesariamente es el mismo ritual de acá, porque no es agua con polvo y toda la cosa, pero de alguna forma, mira lo que dice aquí: el agua que trae maldición. O sea, era una bebida con tierra, que es algo amargo y es algo horrible. Y Yeshua sí tomó esa bebida, que era horrible, porque dígame usted quién se bebe un vaso de vinagre. Y tenemos el otro pasaje, que es Juan 19, 28, 29. Yeshua estando en la cruz, dice: después de esto, y como Yeshua sabía que ya todo estaba consumado, dijo: tengo sed, para que la escritura se cumpliera. Y había allí una vasija llena de vinagre. Nuevamente, entonces ellos la empaparon en una esponja, el vinagre, y la pusieron en un hisopo y se la acercaron a la boca. Nuevamente, Yeshua se está tomando esa bebida amarga. Yeshua, siendo inocente, debía decirnos a nosotros: ustedes se van a tomar la bebida amarga, el vinagre. Pero él fue el que decidió tomar nuestro lugar. Repito, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cuál es la maldición de la ley? El apóstol Pablo dice que todos hemos pecado, todos hemos quebrantado la Torá, todos hemos quebrantado los mandamientos de Dios, por ende merecemos la muerte. Vamos a buscar ese pasaje. Dice: porque cuando eran esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es la muerte. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. La paga del pecado es la muerte. Y como nosotros rompimos la ley, merecíamos la muerte. Yeshua recibió esa maldición de la muerte al él morir en la cruz. Dice la palabra: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Bendito nuestro Adonai, nuestro amado Rey, que recibió nuestro castigo. Luego de esto, tenemos entonces la ley del nazareato. La ley del nazareato es un voto, ¿verdad? Un voto, un compromiso que tú haces con Dios. Vamos a ver lo que dice. Dice: de nuevo, Jehová le dijo a Moisés: habla a los israelitas y dile: el hombre o la mujer que haga un voto especial, un voto también es una promesa, ¿verdad? Este voto se llama el voto de nazareo, para dedicarse al Señor. Esta persona se abstendrá de vino y de licor. Cuando dice vino, yo entiendo que por eso es que allá, dice aquí: no beberá vino y licor, no beberá vinagre, ya sea de vino o de licor, tampoco beberá ningún jugo de uva, ¿ves? Ni comerá uvas frescas ni secas. Aquí entonces se especifica, Migdalia, especifica claramente la uva. Yo de alguna forma puedo asociar esto con el placer. Recuerden que las uvas de alguna forma representan, pues, es dulce, eso es azúcar, eso es placer. Y el vino y el licor no es pecado, hermano. Usted se puede tomar un vino, un licor, eso no es pecado. Simplemente ser comedido, ¿verdad? Pero el vino y el licor, ¿con qué se asocia? Con la fiesta, ¿verdad? Con las celebraciones. Pero cuando tú haces el voto del nazareo para dedicarte al Señor, olvídate de las fiestas del vino, olvídate de todo esto, no vas a tomar juguito tampoco, ni comerás uva. ¿Bien? Es una forma, es como, ¿verdad? Es una forma de abstenerse del placer, ¿verdad? Nos estamos absteniendo de un placer que nos encanta, el azúcar, las fiestas, el vino y todo eso. Entonces, este voto dice: todos los días de su nazareato no comerá nada de lo que se hace de la vid, desde la semilla hasta la cáscara. Dice: durante todos los días del voto de su nazareato
no pasará navaja por su cabeza. ¿Está bien? No se puede recortar el cabello todavía, tampoco. Va a dejarse el cabello crecer. Dice que será santo hasta que se cumplan los días por los cuales se apartó a sí mismo para el Señor. Se dejará crecer el cabello. Durante todos los días de su nazareato para el Señor, no se acercará a una persona muerta. Si hay un familiar que fallece, no puede acercarse al velorio ni nada de eso. Él tiene que estar lejos. Ni aunque haya fallecido su padre, ni su madre, ni su hermano, ni su hermana. Se contaminará a causa de ellos cuando mueran. Pues su nazareato para Dios está sobre su cabeza. Todos los días de su nazareato, Él es santo al Señor. Hermano, esto es un mandamiento que es bien fuerte, ¿verdad? Es bien radical, pero si algún día usted quiere de alguna forma practicarlo, pues usted lo puede hacer. Nada le impide a usted hacer esto. Usted quiere separar un tiempo para acercarse a Dios bien profundamente, pues ya usted sabe lo que tiene que hacer. Usted hace eso bien personal, eso es entre tú y Dios, nadie se tiene que enterar. Y bien importante, guardar esto. Dice, pero si alguien muere repentinamente junto a él, el voto del nazareo contamina su cabeza consagrada. Entonces se rasurará la cabeza el día de su purificación, el día séptimo se la rasurará. Y al octavo día traerá al sacerdote 2 tórtolas o 2 pichones a la entrada de la tienda de reunión. Usted no tiene que traer nada ni matar animales. El sacerdote ofrecerá uno como ofrenda por el pecado y otro como holocausto. Y hará expiación por él, por su pecado, a causa de la persona muerta. Y consagrará su cabeza ese mismo día. Y dedicará los días de su nazareato. Y traerá un cordero de 1 año como ofrenda por su culpa. Pero los primeros días quedarán anulados, por cuanto su nazareato fue contaminado. Esta es la ley del nazareo cuando se hayan cumplido los días de su nazareato. Él llevará la ofrenda a la entrada de reunión, se presentará con el cordero, sin defecto, y una cordera de 1 año. Ahí está lo que tiene que hacer. El sacerdote lo ofrece todo delante del Señor. También se hace también con el carnero un sacrificio para las ofrendas de paz, junto con la cesta de los panes sin levadura. Ok. Mira qué interesante. Entonces el nazareo, cuando termina el periodo, se rasurará el cabello de su cabeza consagrada a la entrada de la tienda de reunión y tomará el cabello de su cabeza consagrada y lo pondrá en el fuego que arde debajo del sacrificio de las ofrendas de paz. Interesante. Tiene que prenderle fuego al cabello, se echa allá. El sacerdote tomará la espaldilla hervida y un pan sin levadura de la cesta y un hojaldre y los pondrá en las manos del nazareo cuando éste haya rasurado su cabello de nazareo. Después el sacerdote los mecerá. Después que termine todo eso, el nazareo podrá beber el vino. Esta es la ley del nazareo, que hace un voto de su ofrenda al Señor según su nazareato, además de lo que sus recursos le permitan. Según el voto que tome, así hará conforme a la ley de su nazareato. Este tema lo quiero hablar brevemente porque, como ustedes saben, nuestros hermanos en el cristianismo ven todas estas cosas de la Torá y dicen que esto ya no hay que cumplirlo, que Cristo cambió eso. Y bueno, muchas veces yo he explicado acá, y ustedes saben que ese es lo que más, ¿verdad? A lo que realmente Dios nos ha despertado, a que la Torá no está abolida, ¿verdad? Los mandamientos, la ley de Moisés no está abolida. Simplemente hay muchas cosas que no se pueden practicar y definitivamente todo lo que tiene que ver con los sacrificios apuntan a un sacrificio perfecto, que es el sacrificio de Yeshua. Y por ende muchas de esas cosas tampoco se practican. Eso no quiere decir que está abolido, simplemente no podemos hacerlo ni se tiene que hacer porque ya no tienen un funcionamiento. Usted no puede matar una vaca allá en el patio de su casa y decir que es un sacrificio para Dios. Eso pues estás desperdiciando una vaca que podrías comértela y compartir con el necesitado. Pero siempre hemos entendido que la palabra de Dios es espiritual, por ende transmite una enseñanza espiritual. ¿Está bien? Más allá del mandamiento literal, hay un mandamiento o hay una enseñanza espiritual, que es lo que el apóstol Pablo llama el espíritu de la ley, ¿verdad? Pero vamos a ver por acá que el apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, está guardando la Torá. Específicamente se entiende, según los estudiosos, que él estaba guardando el voto del nazareo. ¿Está bien? Vamos a ver lo que dice aquí.
Esto es el libro de Hechos, capítulo 21, versículo 17 al 26. Esto es en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Han pasado muchos años ya desde que se escribió la Torá, muchísimos, cientos de años, y aproximadamente unos 15, 10 años después de que Cristo, ¿verdad?, murió, resucitó, hizo todo lo que tenía que hacer. Entonces tenemos al apóstol Pablo, que está predicándole la palabra de Dios, el evangelio del reino, de lo que Yeshua enseñaba a los gentiles. ¿Está bien? Pablo le está predicando a los gentiles. Los gentiles son todos aquellos que no son parte del judaísmo, que no tienen sangre de judío, que no practican necesariamente todas las cosas que practican los judíos. Entonces, Pablo está con los gentiles fuera de Jerusalén, y dice aquí que ahora Pablo regresa a Jerusalén. Dice aquí, cuando llegamos a Jerusalén, ¿quién? Pablo con sus compañeros de la fe y los que están predicando, los hermanos nos recibieron con regocijo. Y al día siguiente, Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo, y todos los ancianos estaban presentes. Después de saludarlos, comenzó a referirle una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles mediante su ministerio. Pablo está contándole, mira, todo esto fue lo que sucedió con los gentiles, sacamos demonios, se bautizaron, se sanaron los enfermos. Ahí está Pablo testificando. Dice, ellos cuando lo oyeron glorificaban a Dios y le dijeron, hermano, ya ves cuántos miles hay entre los judíos que han creído y todos son celosos de la Torá. Y se les ha contado acerca de ti que enseñas a todos los judíos entre los gentiles que se aparten de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las tradiciones. Repito, Pablo está predicando a los gentiles y dice que hay unos judíos que están diciendo que Pablo está enseñando que los gentiles se aparten de la ley de Moisés. Supuestamente, Pablo está enseñando que no circunciden ni observen las tradiciones de la ley de Moisés. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Porque sin duda la multitud se va a reunir para, pues, o escucharon que tú llegaste. Por tanto, haz esto que te decimos. Tenemos 4 hombres que han hecho un voto. ¿Qué voto? Se entiende que es el voto del Nazareo. Dice, Pablo, toma a estos 4 hombres, purifícate junto con ellos y paga los gastos. ¿Qué gastos? Lo que leímos en Números. Para que se rasuren la cabeza. En otras palabras, tú, Pablo, y los 4 hombres están haciendo un voto. Vayan juntos, purifíquense, paga los gastos y rasúrense la cabeza. En otras palabras, guarden el mandamiento que está en Números. Guarda la ley de Moisés, porque eso es lo que dice la ley de Moisés. Ellos no le dijeron, la ley ya Cristo cambió eso, no tienes que hacer nada de eso. No, ellos no le dijeron nada de eso. Nadie ahí está diciendo, Pablo, ya olvídate de eso, tú estás haciendo esas cosas, eso es de la ley. Nadie le dijo eso. Le dijeron, toma a los 4 hombres que tienen el voto, purifícate con ellos, paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Así todos sabrán que no hay nada de cierto en lo que se les ha dicho acerca de ti, sino que tú también vives ordenadamente guardando la Torá, la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito habiendo decidido que deben abstenerse de todo lo que ha sido santificado a los ídolos, de sangre, de comer carne de animales estrangulados y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a los hombres y al día siguiente, purificándose junto con ellos, fue al templo, notificando de la terminación de los días de purificación, hasta que el sacrificio se ofreciera por cada uno de ellos. Se estaban haciendo sacrificios aún después de la muerte de Cristo, aún después de la obra de Yeshua, porque estos sacrificios no eran para perdón de pecados. Ahí no tenía que ver nada de perdonar los pecados. Cristo murió y recibió nuestra maldición, lo que veníamos hablando ahorita. Él recibió nuestro pecado y ahora tenemos vida. Pero eso no quiere decir que ya no vamos a hacer los sacrificios y ya no vamos a guardar los mandamientos. ¿Está bien? Habían unas personas diciendo que Pablo estaba predicando en contra de la Torá de Moisés. Pero eso era mentira. Y para demostrar que eso era mentira, ¿qué hizo Pablo?
practicó los mandamientos haciendo todos estos ritos del voto, de rasurarse la cabeza y todo eso. Mis hermanos, tristemente, usted puede leer este pasaje, el versículo 24 y el versículo 25 específicamente, y hay Biblias que dicen otra cosa. Y cuando usted estudia profundamente, usted se va a dar cuenta de que esos son versículos que añadieron y la tergiversaron la escritura. Versículo 25 dice: pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito, habiendo decidido que deben abstenerse de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de comer carne. Si tú buscas este versículo, Hechos 21, versículo 25, en otra versión, mira lo que dice. La Reina Valera, que es una de las versiones más famosas. Joshua, después me dices lo que dice tu versión. Dale. No sé si tienes el pasaje por ahí en tu Biblia para que me lo diga. Dame buscarlo rápido. Mira, si usted busca la Reina Valera, mira lo que dice. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto. Esta frase no está allá. Esta frase es añadida. Usted puede buscar, hacer un estudio y profundizar, y usted se va a dar cuenta que esta frase no es original de la palabra de Dios. Esto fue una persona que se le escribió y por ahí siguieron escribiendo. Porque si tú lees esto, dice que no guarden nada de esto. ¿Que no guarden qué? La ley. Pero ¿cómo vas a decir que no guarden nada de esto? Si arriba te está diciendo que Pablo estaba predicándole a ellos de la Torá de Moisés. Aquí yo hice un pequeño research con Gemini, y es que ven, la Reina Valera dice que no guarden nada de esto. Otras versiones no aparece esa frase. Y aquí tenemos el origen de la incongruencia. El texto alejandrino, que es más antiguo, dice que este texto no contiene la frase que no guarden nada de esto. Los textos más antiguos no tienen esa frase. Los eruditos que prefieren estos textos argumentan que la frase fue añadida posteriormente por escribas para aclarar o armonizar el texto con la teología que los gentiles son libres de la ley. Claro, les conviene porque no quieren guardar los mandamientos y le añaden cosas que no tienen que añadir. Pero el texto más antiguo no tiene esa frase. ¿Está bien? Pero hermano, es bien interesante porque tristemente cuando uno no conoce toda la Torá y solamente lee con sesgos, pues sesgos de la religión moderna y de la tradición, pues lamentablemente va a leer esto y pues va a entender cómo está ahí, porque ahí está claro. Dice que no guarden nada de esto. Ah, mira, yo no tengo que guardar la ley. Pero cuando tú lees toda la escritura, mis hermanos, la ley es una bendición. Si no hay ley, no hay orden. La ley protege a los más, ¿verdad? A los menos dichosos. La ley protege a las personas. Estamos hablando de que la ley dice que hay que bendecir a nuestro prójimo, que para evitar una violencia en el matrimonio hay un ritual, ¿verdad? Para proteger. La ley habla sobre la restitución, que si alguien te hace daño, esa persona tiene que reponer el daño. La ley dice que las personas que están contaminadas tienen que tomar distancia para que no contaminen a los demás. ¿Qué es esto que estamos hablando acá? ¿Cómo me vas a decir que no guarden nada de esto? ¿Sabe? Acercarse a Dios a través del voto del nazareo. ¿Cómo que la ley está abolida si esto es para acercarnos a Dios? La bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. No, eso no es para los gentiles. Entonces, el Señor no te bendice ni te guarda. A ver, no tiene sentido predicar que la ley está abolida, cuando la ley lo que te enseña es el orden de Dios, los mandamientos de Dios, cómo amar a Dios sobre todas las cosas y cómo amar a tu prójimo.